Se terminó la fase de grupos de esta Euro 2024 y antes de que empiece la fase eliminatoria, estas son mis predicciones para los octavos de final. Pues buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy volvemos para hablar de la Euro 2024 que nos tiene a tope. La verdad es que ha estado bastante buena y ahora sí entramos a la fase buena, a lo chido, al mata-mata, a la fase eliminatoria donde ya no puedes perdonar nada. Y sí, venimos a analizar las llaves de los octavos de final y quiénes van a ser para mí los que pasen a los cuartos de final de esta Euro 2024. Recordar que pues ya tenemos lo que es los duelos de octavos, ya tenemos el bracket definido, así que ya conocemos el camino que cada una de las selecciones tendrá que recorrer para llegar a la gran final en Berlín. Y vamos a pasar ya hacia los partidos. Vamos a ir primero por la parte izquierda del bracket y luego por la parte derecha, de arriba hacia abajo. Así que vamos a empezar con el España-Georgia. Creo que se antoja como uno de los duelos más desigualados de estos octavos de final. Una España que se ha lucido muchísimo en esta Eurocopa, la única que tiene su portería cero hasta ahora y que han mostrado un fútbol muy interesante. De hecho, yo creo que ha sido hasta ahora la mejor selección de esta Eurocopa. Una línea defensiva muy sólida con los Dani Carvajal, que sigue manteniendo su nivel que tenía en el Real Madrid. Una línea de defensas que tenía mucha duda con los Lenormand, con los Laporte, y creo que dentro de lo que cabe ha sido bastante sólida. Y un Marco Cucurella que de cierta forma es una revelación, ¿no? Y enfrente tienes a una Georgia que ha sorprendido, que bueno, se clasifica en un grupo con Portugal, se clasifica en un grupo con Turquía, que parecía que iba a ser, o que se antoja para ser uno de los caballos negros en esta edición de la Euro 2024, y que creo que obviamente el partido va a depender mucho de ese duelo entre Picha Kvaratskhelia. Dani Carvajal va a ser muy importante, porque sabemos que bueno, teniendo a dos piezas en ataque súper importantes, súper claves, como lo es Kvaratskhelia, que ya lo mencionaba, y Mihautadze, el juego de Georgia se centraliza mucho en lo que puedan hacer ellos dos, al menos en la parte ofensiva, y un bloque muy rocoso en defensa. Entonces creo que iban a estar las dos claves: el cómo España pueda tratar de romper este bloque, sobre todo lo que puedan hacer tanto Lamine Yamal como Nico Williams siendo esos agentes de desequilibrio desde la banda, y a ver cómo puedan interiorizarse y ayudar a controlar un poco el juego desde el medio del campo, o si más bien Luis de la Fuente va a apostar por un juego que se centre mucho en las bandas y tratar de meter centros al área para que lo remate Morata, y el cómo Kvaratskhelia y Mihautadze sepan abrirse sus propios espacios. Un Mihautadze que ha tenido una Eurocopa fantabulosa, lleva 3 goles, es el máximo goleador, y 2 de estos de penal, que a ver, muchos dicen bueno, de penal, pero creo que esto es incluso más importante, sobre todo en una fase eliminatoria, porque ya sabes que tienes a alguien en el que puedes confiar para cobrar un penal, para ponerte en ventaja, para empatar el partido en el último minuto, o incluso si Georgia logra hacer la heroica y llevárselo a penales, pues bueno, ya sabes que tienes un penalti asegurado por parte de Mihautadze. Aún así, claro que sí, es un duelo muy disparejo y en mi opinión, pues creo que no hay muchas chances para Georgia. Para mí pasa España. Vamos a irnos un poquito rápido porque son obviamente 8 llaves y seguimos con el Alemania-Dinamarca, o la selección local contra una Dinamarca que creo que no se ha visto igual que en los otros años. Una selección que en 2021 en la Euro supo sorprender llegando a semifinales, que luego en Qatar 2022 se apagó un poquito y creo que se está estancando. Una Dinamarca que no ha demostrado mucho, que no ha tenido la cara que le hemos visto en competiciones anteriores, sobre todo en años recientes, que ha sabido ser una revelación y que tiene una generación de futbolistas muy interesantes en ataque con los Jonas Wind, en defensa con los Alexander Ba, con los Joachim Andersen, en portería que todavía tienen a un Kasper Schmeichel que es inmutable, y el medio campo sobre todo, que es el punto más fuerte de Dinamarca, los Højbjerg, los Christian Eriksen que ha tenido una muy buena Eurocopa, y enfrente tienes una Alemania que yo creo que ha ido de más a menos. Obviamente en la inauguración se vieron muy bien contra Escocia, contra Hungría dejaron ciertas dudas, pero fue un partido muy sólido. Contra Suiza sí se vieron muchísimo más las flaquezas de este equipo, sobre todo en defensa y sobre todo en banda derecha, aunque creo que para Alemania no va a ser mucho la complicación específicamente en ese punto, a menos de que Dinamarca la quiera explotar como lo hizo Suiza, porque Dinamarca centraliza mucho su juego, porque tiene su fortaleza en el medio del campo, y de hecho juega con una doble punta y con carrileros, no centra tanto su juego en las bandas. Entonces
Creo que para Alemania puede ser un partido igual de complicado que contra Suiza. Tiene que salir concentrado los 90 minutos. Tiene el factor de la localidad, obviamente. Y pues obviamente esta Dinamarca me deja algo de dudas. Y tomando en cuenta que Alemania ha dado un muy buen rostro en esta Euro 2024, yo le voy a dar mi pase a Alemania. Siguiente llave, tenemos un Portugal-Eslovenia, otro de los duelos que se antoja pues más disparejos, una Portugal que bueno, tuvo unos 2 primeros partidos con unas exhibiciones, sobre todo el partido que le hicieron a Turquía, me gustó muchísimo, con un Cristiano Ronaldo que ahí está, sigue a sus no sé cuántos años y jugando en Arabia, pero ahí está siendo una pieza importante para la selección, y un Vitinha que está siendo clave. Ya lo habíamos visto esta temporada en el PSG, que había sido alguien que había destacado bastante, que creo que fue uno de los mejores en la eliminatoria que pierde el PSG contra el Dortmund. Y aún así ahí está en la selección, sigue destacando y sigue siendo para mí una pieza muy muy importante, donde tienes a los Bernardo Silva, a los Bruno Fernández, que son tipos muy muy claves. Tienes en recambio, no sé, un Diogo Jota, un Conceição, que el otro día marcó un gol milagroso contra Chequia. Una Portugal que se ha visto sólida. Obviamente la derrota contra Georgia es un poco un tropezón, pero también se entiende desde el sentido en el que rotaron, ya sabían que tenían ganado el grupo. Una Eslovenia que ha sido en parte una revelación, que ha sabido tener partidos medianamente decentes, pero que estuvo en ese grupo C con Inglaterra, con Dinamarca, en donde tuvimos partidos bastante aburridos, bastante sosos, y una Eslovenia que se vio sólida en defensa, claro que sí, pero que no propuso muchas cosas en el ataque. Šeško ha destacado un poco por la forma de juego, pero no ha podido marcar gol. Tienes algunas piezas interesantes, como es Villol. Eslovenia basa mucho su permanencia en la Euro en la defensa, pero ante un ataque mucho más prominente, cosa que Inglaterra tiene, pero Southgate no aprovecha, y una Dinamarca no tiene, sobre todo porque centraliza mucho su juego, y ese tipo de juego le pesa mucho, defensas muy cerradas. Para mí yo creo que pues es un pase para Portugal medianamente sencillo. Para el último partido de la parte izquierda del bracket tenemos un Francia-Bélgica que se antoja como partidazo, aunque viendo el presente de ambas selecciones me genera bastantes dudas. Una Bélgica que, si bien ha mostrado una imagen un poco decepcionante, con un Jeremy Doku que está muy impreciso, un Lukaku que no se ha cansado de fallar goles, un Kevin De Bruyne que parece que es la única pieza que destaca realmente en esta Bélgica, y tienes a Francia del otro lado, que es un caso casi igual que el de Inglaterra, ¿no? Una selección con muchísimo potencial en el ataque, con un mediocampo, con un cuadro estelar, con un mediocampo muy muy bueno como para dominar los partidos y ser muy ofensivo, pero aún así no lo ves. O sea, de hecho Francia terminó anotando 2 goles en esta fase de grupos. Uno es el autogol de Maximilian Weber y otro es un penal de Kylian Mbappé. Un ataque que no se ha visto preciso, que no se ha visto obviamente a Kylian, que bueno, está lesionado con el tema de la nariz, pero pues no ha destacado. Marcus Thuram no ha tenido impacto. Los extremos en Francia están un poquito ahí. Y una Bélgica que creo que es lo que más le falta es definición, sobre todo por parte de Romelu Lukaku, porque le arman las jugadas o le llegan las jugadas de milagro, pero no logra definir al arco. Hay mucha gente que pone a Francia como amplia favorita. Creo que va a ser un partido más igualado de lo que la gente cree, sobre todo si Romelu Lukaku encuentra providencia y logra meter un gol. Creo que ambas selecciones no han mostrado su mejor nivel, y una muestra de eso es que precisamente Francia termina segunda de grupo y empatando con una Polonia que ya estaba eliminada. Creo que Francia sigue siendo favorito porque tiene una mejor plantilla que Bélgica, pero no me parece que sea una eliminatoria tan descompensada como muchos ponen 60-40. Yo creo que va a ser más un 55-45. Incluso te pongo porcentajes muchísimo más parejos. Nos vamos al otro lado del bracket y comenzamos con un Rumania-Países Bajos. Otro de los partidos que se antoja pues más desiguales, si se puede decir de alguna forma, pero creo que este partido puede dar la sorpresa. Siempre tenemos en la Euro un partido, una selección que da la sorpresa, que nadie espera que gane, y creo que Rumania puede ser esa. Tuvo una exhibición en su primer partido contra Ucrania, luego contra Bélgica se cayó un poquito, aguantó muchísimo tiempo,
tuvo en línea los belgas, pero las dos que tuvieron las metieron y sepultaron a Rumania cuando tuvo que hacerlo Bélgica, y ahí se nota la jerarquía de una selección y de otra. Y luego llegan contra Eslovaquia en un partido en el que ambos empatando pasaban. Yo creo que de cierta forma, y sobre todo en los minutos finales, de cierta forma negocian el empate, terminan 1-1. Pero me parece que esta Rumania puede dar la sorpresa. Un equipo que basa mucho su solidez en su portero, Nita, que ha tenido una Eurocopa fantástica atajando todo lo que se puede. Tienes el caso de Ratiu en la lateral derecha, y que tienes en Stanciu y en Marin, creo, las piezas más importantes de centrocampistas que tienen bastante llegada al área, que pueden meterte un disparo desde fuera de esta y meter goles. Creo que ahí está principalmente la fortaleza de Rumania, sus centrocampistas con capacidad o con visión ofensiva. Aún así, enfrente tienen a una Países Bajos que también ha sido algo decepcionante, que termina clasificando como una de las mejores terceras. Siempre la Eurocopa nos regala algún tipo de sorpresa, y yo aquí me huelo que puede pasar algo, no sé, una Países Bajos que salga desconcentrada, como les pasó contra Austria, y Rumania les meta un gol tempranero y se encierren. Además de que en Países Bajos tienes una generación bastante interesante, que viene mostrando resultados bastante decentes, pero que no tiene experiencia, y sobre todo en la parte de adelante, de Gakpo, Xavi Simons, pero que les falta mucha experiencia, y por tanto cabeza, que la cabeza creo que es muy importante para jugar a un partido eliminatorio. Creo que eso le puede jugar en contra a Países Bajos, y si Rumania encuentra un gol tempranero, puede ahí haber una sorpresa. Sexto enfrentamiento de estos octavos de final de la Euro 2024, y nos vamos con un duelo de dos revelaciones y de dos selecciones que de cierta forma actúan como locales en esta Euro 2024. Austria contra Turquía, una Austria que viene de terminar primera de grupo con Francia y con Países Bajos. Perdieron contra Francia el partido inaugural, pero en mi opinión por un arbitraje bastante cuestionable. Luego en el partido contra Polonia se ven un poquito más sólidas, sobre todo en el segundo tiempo, en donde Ralf Rangnick mueve un poquito el banquillo y activa de nuevo el ataque. Y el tercer partido contra Países Bajos es una exhibición de este fútbol del Ralf Rangnick. Muchos jugadores de Bundesliga, un estilo muy gegenpressing, muy Bundesliga, precisamente porque Ralf Rangnick es una de estas pioneros en este estilo de juego. Y una Turquía que desde ya la veíamos desde antes, que termina primera de su grupo en fase clasificatoria, que se antojaba como una de las sorpresas, una generación muy interesante con jóvenes como Kenan Yildiz, como Arda Güler, como Ferdi Kadioglu, Mert Muldur, que me ha gustado muchísimo en ese lateral derecho cuando ha jugado. Creo que la clave de este partido va a estar en el centro del campo, como ya lo decía, tienes a Arda Güler en el lado de Turquía, pero luego en Austria creo que lo más fuerte es tu medio del campo, precisamente con un Seibald que no tuvo la gran temporada en el RB Leipzig, pero en esta Eurocopa se está luciendo bastante, con un Marcel Sabitzer, con un Christoph Baumgartner que parte desde la izquierda pero luego se centraliza. Ahí creo que puede estar la clave y el principal método de Austria para llegar al ataque. Luego tienes a un delantero, por ejemplo, como es Marko Arnautovic o Gregoric, que pueden atacar, que son delanteros muy de área, en donde creo que Turquía se ha visto un poquito más débil en lo que es los centrales, y creo que Austria la he visto más sólida en este torneo, la he visto con planteamientos mucho más claros de lo que ha mostrado Turquía con Montella. Sobre todo ese partido con Portugal me hizo dudar muchísimo de lo que Turquía le podía dar en este torneo. Así que mi fichita va a ir con Ralf Rangnick, y pues sí, voy a tener unos cuartos de final, Rumania-Austria. Y cerramos con los últimos dos duelos de estos octavos de final. Primero empezamos con un Inglaterra-Eslovaquia, que ya lo aviso desde un principio, para mí va a ser un partido aburridísimo. Una Eslovaquia que pues obviamente, como es una selección menor, tiene un estilo de juego bastante defensivo. En mi opinión, en Eslovaquia pasa de ronda por ese primer partido donde sorprenden y le ganan a Bélgica 1-0. Pero después de eso no han demostrado muchísimo. No es que la selección eslovaca tengan que demostrar algo. Y enfrente tienes una Inglaterra que es la constante decepción, si se puede decir. A lo mejor no tanto en resultados, en llegar a fases de torneo, sino en el estilo de juego, ¿no? Teniendo a un Phil Foden, teniendo un Harry Kane, teniendo un Bukayo Saka, teniendo un Jude Bellingham. Tienen un estilo de juego muy defensivo, muy soso, muy feo de ver la realidad. Entonces creo que va a ser un partido lento, trabado, muy aburrido, en donde yo creo que Inglaterra tiene que pasar por jerarquía. No tanto por estilo de juego o por la confianza que me den, sino porque tienes jugadores que son
10 veces mejores que la selección eslovaca. No hay de otra para mí. Una Inglaterra que le quedó, de cierta forma, un cuadro a modo para llegar a la final. Creo que está obligada a llegar a la final, si no sería una decepción enorme. Y terminamos de analizar estas llaves de los octavos de final con un duelo entre Suiza e Italia. Una Suiza que siempre es la piedrita en el zapato, que siempre es una selección muy incómoda, que tuvo una muy buena fase de grupos, que estuvo a punto de terminar primera de grupo si no es por ese gol de Niklas Füllkrug. Y enfrente tienes una Italia con más dudas que certezas. Un Spalletti que venía con una muy buena reputación desde el Napoli, pero que creo que no ha terminado de atar. Una selección italiana que tiene buenas individualidades, pero no juega como equipo. Que tienes a un Federico Chiesa que de repente se manda un partidazo y luego desaparece. Y cuando desaparece Federico Chiesa, el ataque italiano se queda sin muchas alternativas. A una Italia que, recordamos, se clasifica con un gol dramático en el último minuto contra Croacia. Se estaban quedando fuera y al final logran rescatar el segundo lugar. Y una Suiza que es lo que digo, aparte de que es una selección que siempre es revelación, si se puede decir de cierta forma, que siempre es incómoda, en este se le ve una dimensión diferente, ¿no? Un equipo muchísimo más unido, con las ideas más claras. Un Murat Yakin que, por ejemplo, contra Alemania se vio muy bien porque supieron explotar las debilidades de Alemania. Y creo que eso es clave. Una selección que en estos torneos cortos sabe analizar cuáles son las principales debilidades de tu oponente para explotarlas. Un Ndoye que a mí me ha sorprendido, un delantero súper desequilibrante, con un Xherdan Shaqiri que siempre se luce con Suiza en las Euros, en los mundiales, un Granit Xhaka que le aporta muchísima experiencia al centro del campo y que tienes en portería un Jan Sommer que es una garantía de seguridad y garantía de portería cero casi. Así que Italia, si bien yo creo parte de favorita por el nombre, Suiza creo que tiene un mejor presente y creo que ha mostrado una mejor cara en esta Eurocopa. Mi voto va para Suiza finalmente. Así que mis cuartos de final de esta Euro 2024 serían España contra Alemania, Portugal contra Francia, Rumania contra Austria e Inglaterra contra Suiza. Esas son mis predicciones para los octavos de final de la Euro 2024. Y hasta aquí está el video de hoy. No se olviden darle like, comentarme también cuáles son sus predicciones para estos octavos de final de la Euro. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos a seguir subiendo en esta Eurocopa. Así que sin nada más que decirles, nosotros nos veremos en el siguiente video. Auf Wiedersehen.